nosotros como dominicanos no estamos sometidos, que sea un gran problema, pero yo lo he visto fuera del país. Yo sé que tú también en ambientes industriales lo ves. Son esos lugares de alta contaminación. Sí. No sé si alguno de ustedes ha estado fuera del país, en algún lugar tipo refinería. Tu seguro llega gracias a Access Global, Naxo Cerraduras Inteligentes, Seguritech, Sentry 365, CMD, Central de Monitoreo Digital, Metrotech, Seguridad y Automatización Inteligente, Alerta, Aravet, Fusion Tech, Cainca Express, Domitech, J2M Technology, Manuel Seguridad, especialistas en cercos eléctricos, PGA, tecnología, infraestructura y seguridad, Smart Home Dominicana, Tecnópolis, STPG Service, seguridad electrónica, Sierra Dominicana, Cotízame. Buenas, mi querido amigo. Hoy tenemos un programa. Bueno, eso es todos los domingos que tenemos un programazo, pero ven acá. Todos los domingos. Nunca vamos a tener un programita. No, programita no. El que te. Acuérdanos del motorcito. El que Quiero te, un motorcito. mira, el que tuvimos pasado con los popis que nos están visitando. Ay, Él iba a un personaje, ¿oíste? Están viniendo muchos ricos a este podcast, sí. Ay. está bien, eso está bien. Ay. Pero hoy tenemos un buen programa. Y este programa está orientado básicamente en los tipos de instalaciones que se deben de hacer según la zona geográfica. Exacto. Porque tú no debes, y no se puede, las dos deben de ser, No ni se aplica. debe ni se tiene que instalar la misma tipología de hacer la misma tipología de instalación o utilizar los mismos materiales de instalación Claro. en las diferentes zonas geográficas que tenemos en el país. La instalación según un entorno, Exacto. básicamente. Por ejemplo, yo, si voy, como yéndonos como decía Iván, si yo voy a instalar un cerco eléctrico que está próximo a la playa o está en zona costera, yo no puedo ponerle cualquier tipo de alambre de conducción de la energía. No es el mismo tipo de cable que se utiliza en una zona metropolitana. Por ejemplo, urbana. Urbana, exacto. O, por ejemplo, si voy a utilizar un cerco ganadero, ya para yendo con lo mismo, yo no puedo utilizar el mismo tipo de alambre que utilizo en zona urbana o en costera para ganado. parte de ganado, sí. Porque la parte de ganado tiene Una aplicación diferente. completamente diferente. Porque el ganado, por ejemplo, tiene una cuerda de plástica, para que se entienda coloquialmente, ¿verdad? Una cuerda plástica, y en esa cuerda plástica tiene un alambre en acero inoxidable que viene adentro. Incrustado. Porque eso está diseñado para que en el entorno donde se está instalando, que hay mucha humedad, donde hay mucha maleza, no se generen los problemas que se generan con un cable de alambre normal o galvanizado o de aluminio. Sí, te lo pongo, por ejemplo, en el caso nosotros de telecomunicaciones. No es lo mismo yo tener una antena de telecomunicaciones en una zona árida que en una zona húmeda. Los requerimientos a nivel de tierra son diferentes. El mismo mantenimiento continuo que se le da es más riguroso en una zona que en otra. Los tipos de conectores. Los tipos de conectores llevan un tipo de instalación de una manera más específica para proteger lo mismo equipo y proteger el personal que va a trabajar. Entonces, son factores que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de dónde voy a instalar y qué voy a instalar.
Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros nos pasa mucho que hacemos instalaciones en entornos industriales. Los entornos industriales, por lo general, según el tipo de industria, te vas a ver envuelto con componentes que pueden ser altamente abrasivos. Entonces, el tipo de tubería que vamos a utilizar, por ejemplo, yo no puedo utilizar tubería MT tradicional, tengo que usar una tubería que se llama IMC. Si voy a usar tubería flexible, yo no puedo usar, bueno, no se debe usar nunca con Duflex al exterior, pero entonces debo utilizar una tubería que se llama Liquid Tight. Esa tubería Liquid Tight vienen de dos tipos, una que tiene un recubrimiento metálico por dentro, que le da más resistencia en tema de presión mecánica, y otra que es totalmente plástica por dentro, que protege más en la parte abrasiva para proteger el cable. Inclusive el tipo de cable debe ser, si es un entorno con esas condiciones, debe ser un cable apantallado, que es un cable que me permite aterrizar el cable y mantener la señalización, básicamente un pulso eléctrico que vamos a pasar, de manera protegida en caso de una eventualidad que pueda generar un desbalance eléctrico. Por ejemplo, en zonas húmedas, tú no puedes instalar cualquier tipo de, como tú decías, de tubería. No. Porque hasta la tubería, vienen tuberías específicas para el área donde se va a instalar. Por ejemplo, zona costera, si tú vas a utilizar una tubería metálica por fuera, tienes que utilizar mínimo IMC. No solamente IMC, también debe entonces de aplicarle un recubrimiento protector a la tubería, lo que le llaman el famoso óxido rojo. Y aparte del óxido rojo, entonces pintar. Miren, cada tanto tiempo, entonces darle los mantenimientos. Hay muchos detalles. Lo primero es que en ese tipo de zona todos los productos deben de ser mínimo IP67. A prueba de agua, humedad, porque ese es el tipo de ambiente que siempre va a estar sometido. Si no hacemos ese tipo de cosas, todos sabemos lo que pasa con los cables, que se pudren, que se pulverizan. Entonces lo que estamos haciendo es literalmente tirando el dinero a la basura. Los diseños, cada necesidad que uno tiene, cada necesidad que uno tiene que abordar, siempre tendrá requerimientos de diseño completamente diferentes. Y eso tenemos que tenerlo pendiente. O sea, que no se puede utilizar un estándar para todas las instalaciones. Exactamente. Tú puedes llevarte de los lineamientos para la forma de, pero por lo general, lo chulo de que nosotros hacemos es que ninguna instalación es igual. Entonces, eso nos permite a nosotros poder adecuar, como nuestra labor es ser integradores, integrar una solución según una necesidad que tiene un cliente. Eso es como lo más chulo de que todos nosotros hacemos. Mira, ningún escenario es igual. Y yo me voy más lejos, que aunque estamos hablando de instalaciones, hasta la forma de cómo configuramos equipos, sí, claro, te puede variar de acuerdo a tu ubicación geográfica. Por ejemplo, en la automatización hotelera que se hace, los sistemas de automatización, de que cuando las habitaciones detectan que hay personas, que apaguen, enciendan los aires. En zonas que son húmedas, que eso lo hemos mencionado aquí, Juan Dolio, Punta Cana, Puerto Plata, lo que se requiere es no apagar el aire acondicionado, sino ponerlo a una temperatura relativamente alta. Y en la función para control de humedad. Exactamente, eso es lo que quiero decir, para que controle la humedad. Porque si no, entonces se vuelve un caos, se vuelve un ambiente insoportable. ¿Entiendes? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que ahorita mencionábamos, la parte de zonas posiblemente un poco boscosas, que me ha pasado, que yo he abordado proyectos así. La gente tiene que saber que hay mucha maleza, muchos insectos. Tú tienes que proteger tu instalación de ese tipo de necesidad. Posiblemente tú no vas a tener salitre, pero tú vas a tener otras cosas que te pueden dañar a tus equipos. Te puede pasar que te encuentres una culebra en un registro. Nos pasa mucho en la parte de telecomunicaciones, donde vemos los escenarios, están las cabinas de telecomunicaciones, y cuando el técnico va de un mantenimiento que la abre, tiene una culebra que está viviendo ahí adentro. Mira, yo quiero dar un tips. Y se quedan ahí por el calor de los equipos, muchas veces. Tú sabes qué me ha pasado, José, y doy ese tips, porque a cualquiera le puede pasar. Nosotros, una vez cuando yo trabajaba con estaciones de gasolina, había un dispensador que se dañaba y era por las heces de los ratones. Okay. Entonces, si al equipo que tú le vas a dar mantenimiento, los animales pueden entrar, los insectos, hacen nido ahí adentro. Ajá. Y eso hace, entonces, crea conducción eléctrica. Claro. ¿Entiendes? Y eso hace que los equipos se quemen. Te lo pongo más fácil. A mí se me dañó un aire acondicionado una vez. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando desarmamos la consola, la de exterior, para ver, estaba el lagartijo arriba de la tarjeta, con una patica en un contacto y otra patica en otro. Haciendo Entonces hizo un cortocircuito, secamos la tarjeta y el pobrecito se murió porque eso es alto voltaje.
Eso es así. Y tú sabes también cuáles necesidades quizás nosotros como dominicanos no estamos sometidos, que sea un gran problema, pero yo lo he visto fuera del país. Yo sé que tú también en ambientes industriales lo ves. Son esos lugares de alta contaminación. Sí. No sé si alguno de ustedes ha estado fuera del país en algún lugar tipo refinería. Por ejemplo, yo estuve en Curazao, que ellos le refinan el petróleo, creo que a gran parte de Venezuela, o eso me decían. Y yo quedé en shock cuando yo veo toda esa área de ese pedazo de la ciudad desbaratada, destrozada. Y en los otros lugares todo muy bonito. Y a mí me decían que eso le habían dado mantenimiento hace 4 o 5 meses. Y tú ves una estación de gasolina desprendida, todo podrido, todo feo, y eso lo hace la contaminación. Sí. Entonces, cuando tú abordas un proyecto en un lugar así, ya tú tienes que cumplir requerimientos. Sí, básicamente lo que son climas extremos. Y eso no es salitre. Eso no es salitre. Porque es un clima contaminado. Un clima extremo es, por ejemplo, un cuarto frío. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto en una empresa que ellos lo que rentan son como almacenes congelados para productos perecederos. Ellos congelan carne, congelan medicamentos, todo ese tipo de cosas. Y estábamos trabajando con naves a menos 30 grados. Entonces la queja del cliente era, yo no he encontrado un solo integrador que no haga una solución que dé problema. Porque ellos necesitaban era tener cámaras dentro de los cuartos fríos. Primero, para tener evidencia en caso de que les robaran mercancía. Y segundo, si podíamos tener un valor agregado que la cámara sensara la temperatura. Entonces, lógicamente, eso hice un equipo específico. Ese equipo específico que soporte las temperaturas extremas que va a tener el entorno. Pero ahí, independientemente del equipo que tú pongas, lo que hace que eso funcione a largo plazo es una instalación correcta. Entonces, pero ustedes le pusieron cámaras dentro. Pusimos una cámara. ¿Y cómo resolvieron? Pues yo tuve una vez esa necesidad y que iba a hacerle la pregunta a Stalin. Usamos la canalización. Y yo lo que hice, disculpa, para decirte qué hice, no sé si estaba bien o mal, y en ese momento un suplidor lo que nos recomendó fue un housing adecuado y metimos la cámara en el housing, pero aquí era caliente, no frío, era lo contrario. Sí, era hay caliente. unos housing que vienen para las dos cosas, son temperaturas fría y caliente. Hay unos que yo lo he visto con la marca Bosch, que lo que hace es que regula. Entonces tú necesitas mantener la cámara a X grado. Entonces él tiene una resistencia que se enfría o se calienta para mantener el equipo acorde al ambiente exterior, y tiene un sensorcito de no con disipador. Cuando hay frío, hay un módulo que es una resistencia, como decía José, que eso es lo que te hace que te regula el ambiente ahí dentro para que la cámara trabaje en un entorno adecuado, más adecuado cuando es extremo. Cuando es muy caliente, normalmente se hacen con ventiladores, se ponen los housing que tengan la ventilación para que pueda mantener el flujo de la alta temperatura, porque no hay forma como tú enfriar ahí adentro. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, gabinetes. ¿Te acuerdas con los gabinetes climatizados? Que hay gabinetes sí vienen ya climatizados con un pequeño módulo de aire adentro, aire acondicionado. Un aire acondicionado para que es para gabinetes, no un aire acondicionado normal. Yo entiendo. Es un aire para lo que se ponga dentro de ese gabinete. Que sí hay gabinetes con aire acondicionado específicamente, que aquí lo tenemos. Sí, lo tenemos. Aquí lo tenemos local disponible si alguien tiene algún tipo de necesidad como esa. Pero eso es. Por ejemplo, que hay, según el entorno, hay cámaras, por ejemplo, antiexplosivas. Sí. Que ya eso es para entornos donde hay industrias. IK10 es la norma. IK10. Sí. IK10. Y para cámaras para entornos de alta temperatura, como por ejemplo refinería de petróleo, sitios con tema volcánico y ese tipo de cosas. Que ya vienen desde el propio housing, ya viene con acero inoxidable, por ejemplo. Hay cámaras que vienen ya en acero inoxidable para mantener el buen funcionamiento en ese entorno donde hay mucha abrasividad, donde hay mucha corrosión que pueden hacerse, que no son económicas, obvio que no es económico, pero... No te va a costar lo mismo que una cámara. No, pero la necesidad, siempre es bueno decirle al cliente qué es lo que lleva su instalación. Sí, ya si él no lo quiere poner y lo que quiere, por ejemplo, tú quieres verificar, tiene unos tanques de oxígeno, por ejemplo, que son muy peligrosos, ¿verdad? Tú dices, mire, la cámara que lleva su tanque de oxígeno es esta, porque si hay una explosión, usted quiere saber qué pasó. Entonces, tú no puedes poner cualquier cámara. Tenemos nuestro lema del principio, según el Maco la Pedra. Según el Maco la Pedra.
Entonces, eso es así. Que hay otra cosa que tiene que ver según área geográfica, por ejemplo, energía eléctrica. Ese es el principal problema. No es lo mismo tú aquí en la parte urbana. En la parte urbana, donde tú tienes cierta estabilidad en la línea eléctrica. Tiene más proximidad a conectarte de cualquier servicio de distribución. Exactamente. Entonces, es muy fácil. Muchas veces, si es un apartamento, ya tiene planta, tiene inversores y todo lo demás. Cuando tú te vas a la parte urbana, por ejemplo, una finca que te dice, cliente, mire, que tengo mi finca y quiero poner 2 o 3 cámaras puntualmente para mirar áreas específicas. Ya ahí tú tienes que tener un Wi-Fi cerca, muchas veces poner una cámara con un SIM de data, pero tiene que suplir energía. Entonces, ya ahí la instalación varía. La instalación es completamente diferente porque tú tienes que crear un ambiente para que ese equipo funcione como el cliente lo requiere. Entonces, tú no puedes instalar cualquier producto en una instalación como esa. O los accesorios, básicamente. Exactamente, son los accesorios para que la cámara funcione. Pero también tú no puedes poner cualquier cámara, porque hay cámaras Bullet, por ejemplo, que son para interior. Sí. Que vienen plásticas, que vienen con agujeritos por los lados, que se le puede meter fácilmente. Ya para eso tiene que poner una cámara, si es por ejemplo Bullet, ya que sea completamente sellada. La gente cree que todas las cámaras son iguales, todos los componentes son iguales. No, tú lo puedes ver físicamente que se parecen, diferentes. Pero a nivel de aplicación. Pero no, digo, la norma con la que se diseñó esa cámara, por ejemplo, que con la norma de IP, Internal Protection. Entonces tú dices, bueno, si una IP656, por ejemplo, ya tú sabes que eso tienes que ponerlo dentro de tu casa y que no le puede caer prácticamente nada. Ahora, una IP de 67, por ejemplo, que te dice que soporta mucha agua, mucho polvo. O IPX, que es para un entorno. Exactamente. Entonces, ya eso va a depender mucho. Instalar y no en la cámara, sino también los dispositivos que son para exterior. Por ejemplo, pueden ser lectores de control de acceso, que tú tienes que verificar qué tipo de lector tú tienes que instalar según el área. Porque no solamente eso, por ejemplo, vamos a poner lector. Tú vas a poner un lector que es IP67 para exterior, pero la canalización para comunicar ese lector debe ser acorde al entorno también. No que tú vas a poner simplemente el cable desnudo por fuera, porque el cable entonces se va a oxidar y el equipo va a dejar de funcionar. Entonces, muchas veces lo que le decimos es que no es que el equipo es malo o es bueno, es que está instalado de una manera incorrecta. Porque no se utilizaron primero los materiales con la calidad que amerita el entorno, y segundo, la forma de instalar, que eso es lo que marca, eso es lo que va a marcar la diferencia entre el precio de un instalador bueno y un instalador malo. Es la manera en la que te va a instalar ese dispositivo, sea lo que sea. Yo quiero y muchas veces, terminando con eso, no es que el instalador sea bueno o sea malo, porque la verdad es que hay clientes que son muy malos. Sí, recuerda el cuento del cliente de la puerta de vidrio y la cerradura de 1000 libras. Tú entiendes, o sea, ¿cómo tú le pones una cerradura de 1200 libras a una puerta de cristal flotante pequeña de 1 metro o 2,10? Que la puerta tú la hablas con la mano. No hay forma. Entonces, y tú ves esa cerradura grande, o sea, se ve ridículo primero. Se ve imponente. Se ve feo, que no te va a sumar más a la seguridad, porque una puerta de cristal con una cerradura, todavía la de 600 está por encima, porque tú rompes el vidrio entonces. Con menos fuerza de ahí. Una pedra rompe el vidrio. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces hay que elegir bien los materiales y los componentes que se van a instalar según su entorno. Nuestra labor básicamente es asesorar al cliente, decirle lo que realmente necesita, pero lógicamente todos queremos vender. Hay clientes que quieren eso de manera mandatoria y no van a hacer caso. Yo quiero agregar algo que también lo mencionábamos en programas pasados. Cuando uno aborda un proyecto en una zona geográfica diferente a la que uno está acostumbrado a trabajar, ¿verdad? Claro. Se supone que no es nuestro día a día. Por lo menos no lo que yo hice el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Eso significa que también nosotros tenemos que ser un poquito creativos. Cosas tan simples me llega a la mente. Yo hice un trabajo no recuerdo ahora si fue Playa Dorada o el otro proyecto de Puerto Plata. Hay 2 proyectos grandes ahí en Puerto Plata. Creo que fue Playa Dorada. Ellos necesitaban poner unos sensores de nivel de agua en una área. Y el problema que tenían era, ¿por qué no lo habían hecho? Porque se encontraban que era demasiado lejos mandar electricidad hasta allá. Okay. Y el otro era el problema de las comunicaciones. Y eso es lo más simple del mundo, todos lo sabemos. Se pusieron unos panelitos solares que fue una inversión de $5 porque el consumo era insignificante. Claro. Y se puso un
un equipo con un radio y se mandó un servicio de internet. Estamos hablando que fue una solución que entre comunicación y electricidad fueron unos pesos y el problema se resolvió. Pero ellos estaban con la mentalidad de que tienen que mandar electricidad, se imaginaban una zanja hasta allá, 2 kilómetros, y lo mismo con el internet. Claro. Entonces tenemos que pensar de una manera creativa y diferente. Claro. Exactamente. Por ejemplo, con señalización, internet y comunicación, siguiendo con el tema que tú pusiste el pie ahí con ese cliente tuyo. Muchas veces es muy fácil instalar en la zona urbana porque tú tienes una comunicación fácil, puedes tener Wi-Fi fácil, si tienes que instalar, por ejemplo, un SIM de data, hay cobertura en cualquiera de las telefónicas que hay locales sin ningún tipo de problema. Y resulta ser que cuando tú dices en Jarabacoa, ahí en la nalga de la loma allá atrás, o sea, ahí no llega señal. Que básicamente los proveedores de internet no llegan, el ambiente es abrasivo porque hay mucha humedad, inclusive el desplazamiento es difícil porque el entorno para llegar no es cómodo. Entonces, por ejemplo, no es que yo puedo subir un camión con materiales. Claro. Por un ejemplo. Nosotros inclusive hemos hecho instalaciones en montaña donde tenemos que subir llevar los vehículos hasta un punto y la antena se sube en un mulo. Y básicamente a mulo y caballo limpio que llevan lo que falta. Entonces hay soluciones siempre para ese tipo de entornos. Las instalaciones no son iguales. Siempre van a ser más críticas. Tú vas a tener que utilizar antenas de comunicación, radioenlace, quizás poner alguna torre. Y tiene que tomar en cuenta también el problema de la señal, de los bloqueos de señal que puede tener el entorno. Sí. Entonces, eso te va a hacer que la instalación sea o más cara o más difícil, dependiendo el entorno donde tú vas a instalar. Si es zona costera, por ejemplo, ya tú sabes que si tú vas a poner un access point en el exterior, pues tú no puedes poner un tenda. Me pasé. Nunca te pelín. Entonces, tú tienes que utilizar un access point que esté diseñado para ese tipo de área. Porque el equipo que va en la zona costera, en el exterior, no es solamente un equipo exterior, tiene que ser un equipo exterior con ciertas prestaciones para climas un poco extremos, porque tenemos mucha corrosión. Y que tengan los conectores que tengan prensa estopa para el clima. Inclusive, al momento de tú hacer la conexión, lo correcto es tú ponerle gel dieléctrico a la unión de la conexión del equipo para que el proceso de oxidación sea más largo, o sea, se oxide menos rápido. Entonces, así, pero mucha gente a veces con el afán de vender, a mí me han pedido, mira que yo quiero que tú me pongas tal interruptor, por ejemplo, en un proyecto de unas villas frente a la playa de Horus, en una área que se mojaba. Yo digo, no, que si lo pongo ahí se va a dañar. Claro. Y es que mi producto es malo, no, buenísimo. Lo que pasa es que ese producto no es de exterior. Y entonces eso me da pie a la próxima que tenemos aquí. ¿Qué medidas debemos tomar en las zonas donde hay problemas de falta de electricidad, huracanes y todo lo demás? Que tiene que ver con esa parte. Lo primero es importante, una buena instalación eléctrica acorde a ese entorno. Empezando por puestas a tierra correctas. El tipo de cable que se debe utilizar. Y el calibre del cable adecuado. El adecuado. Y lo que digo siempre, que es lo que va a variar siempre una instalación de un instalador a un instalador. La forma de instalar de esa manera. Por ejemplo, nosotros nos ha pasado con sistema de domótica, que hay instaladores que le ponen los conectores prensados a los cables. Hay otros que simplemente lo ponen suelto. Diferencia que el que está suelto se oxida más rápido. Y te va a dar problemas. O le ponen un tape que no es ni siquiera de goma, que es un tape de eso de vinil. O hacen una unión de cable y le ponen tape de vinil, que ni siquiera es un tape bueno, un tape de muy mala calidad. Y eso entremece con el mismo ambiente. El tape pierde sus propiedades, entonces se expone la conexión, se aterriza, hace un cortocircuito. Claro. Es que mira, en área, un segundo para que termine con esto, en área donde, por ejemplo, hay mucho viento, entonces ya tú sabes que la instalación tiene que ser un poco diferente. Sí. Tú no puedes poner una cámara, por ejemplo, Bule, como tú la pones en el patio de tu casa ahí en Bellavista, en lo Chicago, que tú tienes tu penthouse, ¿verdad? Sí. Que tú no puedes ponerlo normal, una camarita en el interior ahí normal, como si tú la vas a poner en Alto Bandera, pero en la punta ya. Exactamente. Donde los vientos son... En el mogote. O en el mogote, donde los vientos son muy altos. Ya tú sabes que si tú vas a poner, por ejemplo, una PTZ, ahí tú vas a tener que ponerle con un poste bien reforzado,
con el cable de enganche. Con un anclaje para que la base que agarra la cámara no vibre. Sí, si en un momento la vibración se zafa la cámara, pues en cable de enganche la mantenga la cámara colgando y que no se vaya a romper o golpear a alguien que esté debajo. Con las antenas de telecomunicación igual. No es lo mismo tú poner una pequeña antena aquí en la ciudad, ¿verdad? En un edificio, a tú poner una antena de comunicación en un área donde hay mucho viento. Sí. Entonces, sobre todo para el pobre hombre que se va a subir a conectar los equipos arriba. Vamos a invitar a Disla para hablar un poquito de la parte de las antenas de comunicación. Apoyado. Para que veamos también ese punto. Entonces, hay situaciones que se generan por una mala decisión utilizando un tipo de dispositivo o un tipo de instalación en un ambiente que no está para ese tipo de instalación. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir algo, mira, que nosotros abordamos un proyecto de un hotel, de unos chillers, y muy deliberadamente, lo digo, muy deliberadamente, muy a propósito, las ondas de temperatura que se están usando, no se le da una terminación tan terminada, tan profesional, de que la sonda no se mueva en el termopozo, ponerlo bonito para que quede fijo, porque lamentablemente en un hotel donde tú tienes 200 huéspedes, que tú tienes que resolver rápido y tú tienes que sustituir esa sonda, eso es alarla, quitarla del conector, volver a ponerla y meterla y ya, y punto. Entonces, si tú vienes con mucha chulería y quieres sellar eso con algún silicón especial, entonces lamentablemente haces un mal trabajo. Sí. Por cierto, que mencionaste a Disla, me recuerda lo que una vez mencionaba, no sé si fue Disla que mencionó aquí, que hay certificaciones de esas personas que se suben en altura y tienen que usar unos pantalones cortos. Eso es lo que dice la norma. Pero aquí cuando llega esa persona en pantalones cortos, lo ven mal. Y no lo dejan entrar al recinto. Y no lo dejan entrar al recinto. Entonces, uno tiene que conocer a veces la naturaleza del proyecto que uno está abordando para entender cuál es la forma más profesional para abordar esa necesidad. En una industria muy grande de aquí, que íbamos a montar unas antenas de telecomunicaciones, nos exigían la certificación de trabajo en altura, y cuando llevamos al torrero, que así que se llama, el torrero anda en pantalones cortos por el tema del arnés. Claro. Es un tema para poder tener agilidad. Entonces, que no podía entrar así. Y nosotros, entonces, ¿cómo hago? Lo monto en unos jeans para entrar, y cuando vaya a montar la torre le quito los jeans. Entonces... Sí, es que a veces que no es desconocimiento. Que se marean. Es un tema de manejo. Por último, que ya tenemos que ir cerrando, los próximos 3 minutos que nos quedan, ahí entra Oliver. ¿Qué papel juega en la domótica? ¿Cómo puede ayudar a la domótica a tener una información veraz según el entorno de que tú instalas? Por ejemplo, de cómo yo puedo, si yo instalo, por ejemplo, una cámara de seguridad o un sistema de alarma en un área específico, cómo yo puedo recibir alertas para saber qué situaciones están pasando y que pueda poder llegar rápido, mitigar exactamente. Sí, básicamente tomar acciones preventivas. Mira, hay muchas cosas. Ayer nosotros abordamos un proyecto que el cliente instaló un sistema puso muchos compresores de aire, y eso había que hacerle una ventilación. Pero adivinen qué, el cliente no quiere. El cliente no quiere que le hagan un hueco ahí, que le hagan una ventilación. Bueno, pues se definió ayer hacer un sistemita de automatización que mida la temperatura interna de toda el área. Me la van a pasar, posiblemente en el día de hoy, me pasen ese dato, para hacer algún tipo de automatismo que cuando sea necesario, entonces abra algún tipo de compuerta y se encienda un ventilador. Eso es lo que quiere el cliente. Entonces, con domótica, como tenemos muchos sensores de todo tipo, podemos conseguir cualquier alarma técnica, todo lo que te llegue a la mente. Por ejemplo, con la misma inclemencia del clima, tenemos estaciones meteorológicas, y tú puedes darte cuenta, por ejemplo, en qué momento tú tienes que bajar un shooter, una cortina, abrir o cerrar una válvula de agua o de cualquier otra cosa, de gas, porque tú no quieres, ¿verdad?, que si hay un ciclón, ese gas esté regado en las tuberías. O sea que gracias a Dios, con la domótica y un poquito de instrumentación, son muchas las cosas. Las posibilidades son infinitas, Stalin, porque podemos medir lo que sea.
Y en base a eso tomar la decisión. O sea que dependiendo del entorno donde se vaya a instalar, tú también podrías apoyarte con sistemas domóticos para tener alertas precisas y tempranas y poder corregir cualquier solución. Y poder tener acciones correctivas según el tipo de entorno. Ponte, por ejemplo, que venga un huracán y yo puedo automatizar que se bajen los shooters y se cierre el gas. Va por un ejemplo. No, y déjame explicarte que todavía no vamos más avanzados. Yo ni siquiera tengo que esperar que comience la brisa. Yo enlazándome a un servicio, a un servicio en la web de estación meteorológica, yo puedo darme cuenta 3 días antes de lo que va a pasar y me planifico. Y ahí ya no tengo ningún problema. O sea que según el entorno uno puede sincronizarse, apoyarse de los sistemas domóticos para prever ese tipo de, cualquier tipo de situaciones. Exactamente. Entonces, nada, mi querido amigo, la idea con este podcast, que aunque es muy rápido, muy corto para mí, pero preciso. Sí, la idea era eso, poder llevar un poco de conocimiento a nuestra audiencia, que todos los productos, todo tipo de instalación no deben de ser la misma para todos los ambientes. Y darle la idea al cliente de que el cliente al final, cuando va a contratar el servicio o necesita un tipo de integración, puede entender por qué en una localidad que se hizo una instalación del mismo tipo, la instalación fue diferente a otro sitio donde se fue instalado. Ok, el cliente le dé la información completa también al integrador que le está vendiendo, la empresa que están llamando. Decirle, mire, yo quiero un motor de una puerta automática, pero eso va a estar a la orilla de la playa. Así el profesional sabe qué modelo de equipo le puede vender. Evalúa. Y puede tener también, porque la instalación no es la misma en la playa, quizá donde hay mucha humedad, donde hay mucho rocío, donde hay salitre, todas las conexiones internas y todo, no es lo mismo. A veces los clientes guardan información que al final... Que creen que es para ahorrarse y al final terminan pagando más caro, porque tú podías darle una solución más efectiva, más económica. Pues nada, eso es tomar buena precaución, informar siempre al cliente, a los integradores, dónde se van a instalar los equipos y qué es lo que quiere perseguir. Personal capacitado y que tenga experiencia en lo que se está haciendo. Ya, pero vamos a dejarle también a los integradores más chiquitos que se ganen su dinerito. A veces, pero que se capaciten, eso es lo que queremos. Y fuimos que se capaciten, que eso es lo que queremos. Bueno, pues nada, dilo tú, don José. Danos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale a like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?